En 1978, un grupo de ladrones cometió lo impensable: asaltar la casa del padrino más intocable de Chicago, Tony Accardo. ¿Cómo pudo un simple robo desencadenar una de las oleadas de violencia más oscuras de la historia de la mafia? En los suburbios de Chicago, al borde de las vías del tren y de los humos de las fábricas, un niño viene al mundo el 28 de abril de 1906. Los registros de la ciudad escriben su nombre con letras sobrias: Antonino Leonardo Accardo. La calle, en cambio, solo conserva el futuro de ese nombre, porque ese recién nacido que lanza su primer grito bajo el cielo gris de Illinois no es solo un hijo de inmigrantes, es una semilla de destino. Y Chicago, en los años 1920, es un suelo donde las semillas de violencia crecen rápido. Pasan los años, el muchacho crece en medio del tumulto. La ley seca hace correr el alcohol en secreto y la sangre a plena luz del día. Los coches vuelan en la noche, las ametralladoras parlotean bajo las farolas, los almacenes cierran sus puertas sobre reservas de alcohol clandestino y cajas de billetes. Allí, entre las siluetas apresuradas, un joven avanza, la mirada firme, los hombros ya cargados de ambición. Lleva el apellido Accardo y la ciudad comienza a notarlo. Entra en la sombra de otro nombre, inmenso, atronador, que domina Chicago como una tormenta: Al Capone. Alrededor de Capone los hombres pelean, matan, cobran, obedecen. Antonino, él, aprende rápido. No es solo un par de brazos, escucha, observa, entiende el miedo en los ojos de los demás, la manera de hacerlo nacer y luego de mantenerlo sujeto, como una correa invisible. En los informes del FBI, mucho más tarde, en los expedientes amarillentos de los criminólogos, se fijan esos años como el inicio de su ascenso dentro del outfit de Chicago. En los callejones no hace falta expedientes, el rumor basta. El crío se convierte en sicario. En las balaceras de los años 1920, los ajustes de cuentas, los convoyes de alcohol, él participa. Su apodo nace como nacen las leyendas, de una broma macabra, susurrada, repetida, deformada. Joe Butters, Joe el de los bates, un apodo que resuena como un golpe de madera en un cráneo. Otro sobrenombre se añade, más tarde, Big Tuna, una ironía pesada como una red llena de peces. Accardo acepta esos nombres, los deja flotar sobre él, tranquilo, porque sabe que, detrás de la máscara de los apodos, se construye pacientemente otro papel, más vasto. El tiempo hace su obra. La Segunda Guerra Mundial incendia el mundo. Mientras los ejércitos marchan en Europa y en el Pacífico, Chicago mantiene sus propios frentes. El outfit cambia, se reorganiza. Los viejos caen, se retiran, desaparecen en la tumba o en las prisiones. Accardo, él, no desaparece, sube, lentamente, de manera inexorable. Al final de la guerra, cuando los soldados vuelven bajo las banderolas y las fanfarrias, en la sombra toma forma otro jefe. Tony Accardo se convierte en el dirigente de hecho del outfit. Los expedientes federales, abiertos décadas más tarde, muestran su nombre en los informes, los organigramas secretos, las fichas laboriosas de los agentes. Las auditorías del Senado estadounidense, las comisiones ante mesas cargadas de expedientes, pronuncian su nombre con voz grave. Se cita al outfit de Chicago, se detallan sus negocios, se señalan sus jefes. Siempre, en las audiencias, vuelve una silueta: Accardo. Lo señalan con el dedo, sin lograr encadenarlo, porque el nuevo amo del outfit no se deja atrapar fácilmente. En los años 1950 y 1960, comienza a retirarse de las operaciones cotidianas. De cara al público, al menos. Deja que otros nombres se lleven la luz tóxica de la dirección visible. Sam Giancana, más llamativo, más locuaz con el rumor. Luego, más tarde, Joseph Ayupa y otras figuras. Ellos aparecen. Él permanece, detrás, por encima. En una zona gris donde la influencia se mide no por los títulos, sino por los silencios que impone. Los criminólogos hablan de consigliere, de autoridad suprema en la sombra. Los agentes del FBI, en sus notas, emplean otros términos, más secos, pero la idea es la misma. Accardo ya no necesita ser oficialmente jefe para ser obedecido. Es un anciano, un árbitro invisible. Dice poco, decide mucho. Los hombres del outfit, ellos, no discuten esos matices de vocabulario. Saben, en su mundo, su nombre sigue siendo una consigna. No desafiarlo, no alcanzarlo. Nunca, sobre todo, tocar lo que le pertenece. Llegan los años 1970. El rostro de Accardo se marca de arrugas, sus cabellos encanecen, pero sus expedientes, ellos, no palidecen. En el FBI, armarios enteros alinean su nombre en portadas gruesas.
Informes de vigilancia anotan, día tras día, sus desplazamientos. Fotos en blanco y negro capturan su silueta al salir de restaurantes, de clubes, de casas. Las escuchas rastrean su voz. Agentes pasan horas en coches anónimos, observando sus residencias, anotando los visitantes, las matrículas, las horas de luz tras las cortinas. Y, sin embargo, A pesar de estas montañas de papeles, a pesar de estas noches de vigilancia, una constante intriga a fiscales y periodistas. El hombre, presunto jefe de una de las organizaciones criminales más temibles de Estados Unidos, escapa de las grandes condenas por asesinato o extorsión. Décadas de sospechas, de pruebas fragmentarias, de indicios convergentes. Pero ningún golpe fatal. Los juicios se suceden, los lugartenientes caen, los capos son enviados entre rejas. Accardo, él, permanece fuera. Paga multas, afronta algunos problemas fiscales, pero su nombre no figura en los registros de condenados por los crímenes que se le atribuyen. Es este paradoxo el que forja su leyenda. Un hombre omnipresente en los archivos, ausente en los veredictos. Las autoridades lo describen como una figura central de la mafia de Chicago. Las comisiones senatoriales inscriben su presencia en las actas. Pero cada vez que la justicia se acerca, el vacío se abre entre las sospechas y la prueba última. Intocable. La palabra vuelve, en los pasillos de la policía, en los artículos de los periódicos. Se le pega como una armadura invisible. Al oeste de Chicago, en el condado de Cook, se despliega bajo los árboles un suburbio, River Forest. Amplias avenidas, céspedes bien cortados, fachadas acomodadas. Una tranquilidad burguesa. Pero detrás de una de esas fachadas, detrás de un portal, una entrada, se alza una casa particular. Los documentos fiscales, los artículos de la prensa local y nacional la nombran claramente. Es la residencia de Tony Accardo en los años 70. La casa no se da en espectáculo. No es un palacio de cine, no es una extravagancia chillona. Es una gran vivienda, sólida, cómoda, en un barrio acomodado. Pero, para quienes saben leer las señales, es mucho más que un simple hogar. Los periodistas la citan como símbolo de la fortuna acumulada por Accardo. Los vecinos ven entrar y salir coches discretos, siluetas de rostros cerrados. Los investigadores, por su parte, la inscriben en sus planos como un lugar estratégico. Un sitio donde los miembros del outfit se reúnen, conversan, se estrechan las manos. Los informes del FBI la describen como un punto de convergencia, un nudo de relaciones. En la memoria de los hombres del outfit, esa casa se convierte en algo más aún, un santuario. Es la morada del anciano, del consejero supremo. Entrar allí invitado es un honor. Penetrar en ella sin estar autorizado es un sacrilegio. Los investigadores, más tarde, recordarán esas palabras, recogidas al hilo de confidencias, de hilos de conversación, de charlas cortadas en seco. Nadie, en el outfit, debe amenazar o profanar la casa de Accardo. Es una regla tácita, más fuerte que muchas órdenes escritas. A finales de los años 70, el mundo exterior cambia. Estados Unidos afronta crisis económicas, escándalos políticos, nuevas violencias. En los casinos de Las Vegas, flujos de dinero desaparecen en circuitos invisibles. En las oficinas de los sindicatos, en particular los Teamsters, se venden firmas, las jubilaciones se juegan en mesas invisibles. En todas partes, detrás de estos movimientos, se perfila una presencia: el outfit de Chicago. La organización criminal ya no se contenta con los juegos ilegales de barrio, las apuestas clandestinas o los pequeños préstamos usurarios. Infiltra sindicatos, participa en el desvío de los ingresos de lejanos casinos, pone la mano sobre circuitos legales que tuercen su provecho. Los informes federales lo constatan. Las comisiones del Congreso se alarman. El Departamento de Justicia multiplica las investigaciones. Los nombres de Accardo, de Ayupa, de otros lugartenientes circulan en los memorandos. Los agentes del FBI viajan entre Chicago, Las Vegas, Washington. Relacionan los hilos, alinean cuadros de nombres, de fechas, de transferencias de dinero. En las calles de Chicago, la violencia no se calma. Los años 70 siguen marcados por homicidios selectivos. Cuerpos aparecen en coches abandonados, en callejones, a orillas de los ríos. Algunos son miembros del outfit, otros asociados.
Otros más, hombres que simplemente se han acercado demasiado a los circuitos del dinero o del juego. La prensa de Chicago, Tribune, Sun-Times, relata esas muertes con una mezcla de rutina y temor. Son sucesos. Son también señales. La organización limpia, ajusta, sanciona. En este paisaje tenso, el outfit se parece a un animal bajo presión. Las autoridades federales aprietan el cerco, las rivalidades internas hierven, algunos hombres se agitan para defender sus partes, sus secretos. Y, en el centro de esta telaraña, incluso retirado, incluso silencioso, sigue aún el viejo Accardo. Los investigadores lo saben, siguen vigilándolo. Cada movimiento a su alrededor adquiere una importancia particular. Cada incidente ligado a su nombre se convierte en una señal, una posible falla, un relámpago en la noche. River Forest, para él, es más que una dirección. Es un símbolo. La casa representa el éxito criminal, convertido en respetabilidad aparente. Por fuera, una villa apacible en un barrio protegido. Por dentro, la prueba material de que décadas de maniobras y crímenes supuestos han dado sus frutos. Esta residencia significa: Accardo ha sobrevivido. Accardo ha ganado. Se ha elevado de las aceras de Chicago a los céspedes bien cuidados de la acomodada periferia. En la cultura del outfit, esta casa encarna también su seguridad. Mientras permanezca inviolada, la imagen del anciano sigue intacta. En los años que preceden a 1978, nada viene a empañar esa impresión. Ningún informe serio, ninguna fuente digna de confianza señala el menor robo conocido, la menor afrenta directa contra la casa de Accardo en River Forest. Los periódicos relatan otros robos, otros tiroteos. Ninguna intrusión aquí. Los archivos permanecen mudos al respecto. La residencia parece protegida por algo más que sus muros, por la reputación de su propietario. A su alrededor, sin embargo, la vigilancia no flaquea. La policía de Chicago, la policía de River Forest, el FBI, todos mantienen un ojo en esa dirección. Se anotan las patrullas, se registran los coches que se detienen demasiado tiempo, se vigilan los movimientos nocturnos. En este clima, cualquier incidente dirigido directamente a la propiedad de Accardo sería una alarma, una anomalía mayor. Una señal tanto para la policía como para el AMPA. Porque lo que está en juego supera ampliamente el valor comercial de lo que se encuentra en el interior. Robar la casa de un jefe mafioso de tal rango no es solamente cometer un hurto, es lanzar un desafío a todo un sistema. Es arrojar una piedra contra un espejo tallado por décadas de miedo, de respeto forzado, de omertá. Es decir, con un gesto, que lo intocable puede ser alcanzado, que sus muros ya no bastan. Y eso, en la cultura del outfit, raya en la pura locura. Los analistas del crimen organizado, más tarde, lo repetirán en sus obras, sus artículos. Una intrusión así, contra un dirigente de ese nivel, solo puede interpretarse como una afrenta simbólica de extrema gravedad. Incluso si los ladrones, esa noche, solo piensan en el dinero, en las joyas, en los objetos de valor, en realidad tocan algo mucho más peligroso: el prestigio de Accardo, su aura de seguridad absoluta. Al umbral de enero de 1978, la tensión está pues allí, invisible, lista. Los archivos federales hierven bajo los broches de las carpetas. Las calles de Chicago aún llevan el olor a sangre de las últimas ejecuciones. Los casinos de Las Vegas siguen perdiendo dinero en bolsillos negros. La casa de River Forest, por su parte, se alza en el frío del invierno, silueta tranquila tras sus árboles desnudos. Nadie, en las fuentes de la época, señala aún la menor intrusión. Ningún informe menciona un robo. La residencia de Accardo sigue siendo un santuario inviolado, observado de lejos por las autoridades, venerado en silencio por el AMPA. Y, sin embargo, en los días que vienen, esa fachada va a resquebrajarse. Porque en ese mes de enero de 1978, alguien, o varios, decide cruzar la línea prohibida. La fecha exacta no queda grabada claramente en los periódicos. Los artículos, más tarde, hablarán simplemente de enero de 1978. Pero el lugar, en cambio, no deja ninguna duda. La residencia de Tony Accardo en River Forest, identificada por la prensa como su casa principal, se convierte de pronto en una escena del crimen. Una intrusión. Un robo residencial. Unos intrusos cruzan el umbral, violan la frontera sagrada.
Dentro no vienen con las manos vacías. Se llevan cosas, joyas, dinero en efectivo, otros objetos valiosos, cuya lista completa nunca será hecha pública. Las fuentes periodísticas mencionan un botín sin enumerarlo por completo. Lo que importa no es solo lo que desaparece, es el gesto. Registrar los cajones de un jefe, abrir sus cajas fuertes, tocar sus bienes, trastocar su orden. ¿Cómo se desarrolla la intrusión minuto a minuto? Los archivos callan. No hay cronología precisa, ningún relato detallado de la entrada, de la duración, de la salida. Los documentos desclasificados, los libros, los artículos, coinciden en el hecho mismo del robo, pero guardan silencio sobre los detalles técnicos. No se sabe si la puerta cede bajo una patada, si se rompe una ventana, si una cerradura cede en silencio. Solo se sabe que, en el frío de ese mes de enero, unas siluetas no autorizadas recorren las estancias donde, por lo general, reinan la calma y la certeza. El descubrimiento del crimen no ofrece más claridad. ¿Es un ocupante? ¿Un miembro del personal? Las fuentes se detienen en una constatación seca. El robo es descubierto y señalado a las autoridades. Alguien, ante la puerta forzada, los cajones abiertos, las cajas fuertes vaciadas, comprende la magnitud del incidente. Y luego suena un teléfono. Se avisa a la policía de River Forest. La onda de choque empieza a propagarse. Los agentes locales llegan, con blocs de notas y aparatos en mano. Allí donde, por lo general, patrullan calles tranquilas, se encuentran de pronto en el corazón de un asunto que los supera. Porque no es una casa cualquiera, no es una víctima cualquiera. Lo saben. Entran aún así, siguen los procedimientos, constatan la escena, examinan los destrozos, los rastros, buscan huellas dactilares, señales de paso, establecen un inventario, tan preciso como sea posible, de los bienes robados. Abren un expediente. El robo se convierte, administrativamente, en un caso entre otros, en apariencia. Pero ya corre la noticia. En las redacciones de Chicago se levantan miradas, sorprendidas. La casa de Tonya Cardo, robada. El hecho es excepcional. Rompe una suerte de pacto tácito entre el miedo que inspira el outfit y la prudencia de los depredadores ordinarios. Robar cualquier residencia acomodada de River Forest es arriesgado. Robar esta entra en otra categoría. Los periodistas especializados lo señalan, lo subrayan. En el mundillo, la reacción no queda registrada en archivos públicos. Se leen los silencios, las miradas, las conversaciones interrumpidas. Pero más tarde, investigadores y periodistas la reconstruyen, a medias palabras. Un acto así, en la cultura mafiosa, se percibe como una ofensa mayor, un atentado contra la autoridad, un mensaje que nadie puede dejar sin respuesta. La Outfit no es solo una empresa criminal, es un orden simbólico, y alguien acaba de escupirle justo en el centro. Tonya Cardo, por su parte, no se prodiga en los periódicos, ninguna declaración pública, ninguna entrevista, ningún comunicado. Nada, en las fuentes principales, guarda rastro de sus palabras al respecto. El hombre que, toda su vida, ha esquivado los charcos de luz mediática, se mantiene fiel a su método. Deja que hablen los demás. Deja también, quizá, que otras fuerzas se pongan en marcha. El asunto, oficialmente, sigue su curso. La policía de River Forest abre una investigación. Se ponen en marcha los procedimientos. Los agentes interrogan, comparan, compilan. Otros servicios, en Chicago, se interesan por el caso. El FBI, ya saturado de expedientes a Tonya Cardo, no puede ignorar un incidente que implica a un personaje semejante. Aunque el robo sea de competencia local, la agencia federal observa. Añade notas, cruces, preguntas. ¿Quién se atrevió? ¿Por qué ahora? En la escena del crimen se recogen los indicios materiales, huellas quizá, fibras, marcas de fractura, pero nada en las publicaciones accesibles precisa su naturaleza exacta, su número, su valor. No existe una lista nominativa completa, hecha pública, de los sospechosos formalmente identificados desde los primeros días. Los artículos de la época siguen siendo vagos. Se habla de pistas, de ladrones profesionales, de individuos vinculados al mundo criminal, pero ningún nombre concreto se impone en las semanas siguientes. En los periódicos, la historia toma forma. La prensa local de Chicago, los grandes títulos nacionales, relatan el acontecimiento como un suceso excepcional. Se recuerda la reputación de Cardo, su estatus, su pasado con la Outfit. Se subraya el riesgo insensato que implica entrar en su casa por la fuerza. Algunos artículos evocan la cultura de represalias de la Outfit. Aún no afirman vínculos precisos. Sugieren. Describen un clima.
En ese mundo, una afrenta nunca queda mucho tiempo sin respuesta. En los pasillos de las comisarías, en las oficinas del FBI, se alzan voces, anónimas o identificadas, recogidas más tarde en obras, en reportajes. Robar la casa de un jefe mafioso, dicen, es jugar con la propia vida. Es una imprudencia que se paga cara. Todavía no se habla de cadáveres, aún no de represalias visibles, pero ya los investigadores, acostumbrados a las mecánicas de la outfit, intuyen que este robo no se quedará en un simple expediente de hurto. Pasan los meses. Nada en los archivos públicos indica una resolución clara y nítida de la investigación inicial. No hay juicio espectáculo, no hay condena resonante de los ladrones identificados y juzgados por haber apuntado a la casa de Accardo. La historia, desde el punto de vista estrictamente judicial, permanece inacabada. El robo queda confirmado. Las consecuencias penales directas se pierden en las sombras. Sin embargo, se teje otro relato, más oscuro. En los años que siguen a enero de 1978, varios individuos implicados en robos o hurtos de alto nivel en Chicago aparecen muertos, asesinados en condiciones brutales. Las obras y artículos especializados que se interesan más tarde por estos encadenamientos ven en esta serie de homicidios un eco siniestro del robo en River Forest. Investigadores y fiscales, citados en estas fuentes, sugieren entonces un vínculo. Algunos homicidios, dicen, pueden interpretarse como represalias del outfit, una venganza fría por la afrenta sufrida por Accardo. Pero no son más que conclusiones de investigadores, apoyadas en cruces de fechas, perfiles y métodos. No son confesiones, no son sentencias definitivas. Ningún tribunal condena a Accardo por haber ordenado estos asesinatos. Ningún veredicto establece negro sobre blanco un vínculo jurídico entre el robo de enero de 1978 y estas muertes violentas. A ojos de la ley, el viejo jefe permanece ajeno a estos supuestos baños de sangre. Una vez más, su nombre flota entre el rumor y la prueba, entre la convicción de los policías y el silencio de los tribunales. Sin embargo, en la percepción pública, la imagen de Accardo se refuerza. El robo, lejos de debilitarlo, añade una capa a la leyenda. Aparece ahora como un hombre que, incluso a una edad avanzada, incluso oficialmente retirado, sigue en el centro del ciclón. Su casa, profanada una noche de invierno, se convierte en el punto de partida de un relato donde la vulnerabilidad aparente de un viejo jefe se tiñe de inmediato con la amenaza de una represalia invisible. En los retratos retrospectivos, los periódicos recordarán a menudo este episodio, uno de los raros momentos en que Tony Accardo aparece como víctima de un crimen. Una víctima de la que se murmura enseguida que nunca perdona. Comienzan los años 1980. Los grandes casos federales se intensifican. Los vínculos entre el outfit, los Teamsters, los casinos de Las Vegas son diseccionados ante los jueces. Caen dirigentes. Los juicios desvelan circuitos de skimming, esos desvíos ilegales de los ingresos de los casinos que enriquecen las arcas de la mafia. En estos expedientes, el robo de 1978 no ocupa la primera plana. Planea en segundo plano, como un acontecimiento entre otros en la larga historia del outfit. Pero los informes del FBI, los trabajos universitarios sobre el crimen organizado, lo mencionan como un ejemplo esclarecedor. He aquí cómo reacciona el outfit cuando se toca el prestigio de uno de sus antiguos jefes. Con el paso del tiempo, la figura de Accardo se fosiliza. Sigue viviendo en la región de Chicago, en o alrededor de River Forest. La vigilancia continúa. Los agentes siguen anotando sus movimientos, pero ningún veredicto importante viene a inscribir, negro sobre blanco, su nombre junto a represalias vinculadas al robo. Las sospechas permanecen, las historias circulan. La justicia, por su parte, no las convierte en condenas. El 22 de mayo de 1992, en Chicago o en sus inmediatos alrededores, la vida de Tony Accardo llega a su fin. Los registros lo indican, muerte por causas naturales. El hombre que atraviesa casi un siglo de crimen organizado, sin caer por asesinato ni extorsión a la altura de las sospechas, muere en su cama, no en un callejón. Los periódicos publican necrológicas, retrospectivas. Se desgrana su trayectoria, desde las calles de Chicago bajo Capone hasta los sillones acolchados del poder mafioso. Y, casi siempre, vuelve un episodio, el robo de River Forest en enero de 1978. Como si esta afrenta y el rumor de lo que desencadenó resumiera en una escena la naturaleza del personaje. Hoy aún, para quien abre los archivos, la historia conserva una forma precisa. El robo de la casa de Tony Accardo en River Forest en enero de 1978 es un hecho establecido. Fuentes periodísticas concordantes, obras sobre el outfit, expedientes del FBI lo atestiguan. La casa fue profanada, se robaron bienes.
La onda de choque atravesó la policía, la prensa, el entorno criminal. Pero en el corazón de esta certeza persiste un núcleo de sombra. Los detalles precisos de la intrusión, la hora, el modo de entrada, la duración, la identidad formal de los autores escapan a la mirada pública. Ningún juicio consagrado exclusivamente a este robo ha sacado a la luz, bajo juramento, el desarrollo exacto de la noche. Los nombres de los ladrones, si la policía los tuvo alguna vez, no se imponen en los archivos disponibles. Los asesinatos que siguen, violentos, selectivos, permanecen jurídicamente separados de este acontecimiento, aunque tantos investigadores los relacionen en espíritu. Queda entonces una imagen, nítida, impactante. La de un anciano, jefe presunto, figura intocable, cuya casa, una noche de enero, deja de serlo. Durante algunas horas, manos extrañas revuelven sus cajones, deslizan sus joyas en bolsillos, se marchan con su dinero. Durante algunas horas, la armadura de su intocabilidad se resquebraja. Luego, en los días, los meses, los años que siguen, otras manos se ponen en movimiento. Hombres caen. Aparecen cadáveres. Se instala un miedo nuevo. En la historia del crimen organizado en Chicago, este episodio ocupa un lugar singular. Marca el punto en el que la vulnerabilidad aparente de un jefe mafioso, víctima de un simple robo, queda de inmediato contrarrestada, en los relatos policiales y mediáticos, por la convicción de una represalia implacable del outfit. Entre lo que está probado y lo que solo se cree, entre los hechos consignados y los silencios, se perfila la silueta de Tony Accardo. Y su casa de River Forest, robada una vez, permanece como un tótem roto, cuyo brillo sigue atrayendo miradas mucho tiempo después de la muerte de su propietario.